Mira, un espacio para la investigación y análisis de los sucesos más importantes del acontecer nacional e internacional. El denominado Viernes Negro es el tema que pondremos sobre la mesa en este episodio. En 1980, con la caída de los precios del petróleo, estalla la crisis económica en Venezuela. El presidente de turno, Luis Herrera Campis, comienza a aplicar un conjunto de medidas económicas con la promesa de enfriar la economía, generando una verdadera implosión de la misma, que tuvo como epicentro el 18 de febrero de 1983. Ese día se suspendió la libre compra y venta de divisas, hecho que dio paso a la especulación cambiaria, acaparamiento constante y el descontento de la población venezolana. Para algunos estudiosos del tema, el 18 de febrero fue solo la cristalización de una serie de fenómenos que ya venían afectando a la economía, como la incontrolable y creciente deuda externa y la millonaria fuga de capitales. Que la contrarrevolución y el imperio sí tiene proyecto y que ese sigue siendo su proyecto, anexar los recursos del territorio venezolano a la estrategia hemisférica mundial del gran capital. Las relaciones de ese comportamiento de nuestra moneda está íntimamente ligado a los movimientos de nuestra empresa petrolera y del mercado petrolero mundial. Mal llamado Viernes Negro, realmente es cuando el Bolívar perdió su fortaleza y estabilidad. Estados Unidos, en su estrategia de dominación global, ha mantenido abiertamente una guerra contra la economía venezolana. Su principal arma y más poderosa desde 1983 ha sido el Bolívar. Pero, ¿cuál es el interés del gobierno de los Estados Unidos en este territorio de un poco más de 915.000 kilómetros cuadrados? Según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el consumo diario de petróleo del mundo asciende a un poco más de 98 millones de barriles por día, de los cuales el mayor porcentaje de esa distribución la consume Estados Unidos, cuyo país tiene reservas de petróleo escasas. De allí que podemos concluir lo importante que es para Estados Unidos contar con el acceso a la fuente de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, ubicadas en Venezuela. En la siguiente investigación colocamos en la mira el Viernes Negro, como hecho que dio inicio a una guerra sistemática contra el Bolívar. En los últimos 100 años, la historia económica venezolana ha estado signada por sucesivas devaluaciones de su signo monetario. Todas estas producto de la intervención directa de Estados Unidos. La primera se registró en 1929. A raíz de la crisis en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos promovió una fuerte campaña para devaluar el bolívar y adquirir petróleo más barato, misma que se concretó ese mismo año durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. La segunda devaluación se perpetró en 1961, cuando el mundo experimentaba los efectos severos de la caída de los precios del petróleo, controlados completamente por Estados Unidos. La tercera y más perversa devaluación de la moneda venezolana se perpetró en 1983. Y no es casualidad que desde 1979 Estados Unidos estaba inmerso en una profunda crisis económica, con una inflación que superaba los 2 dígitos y la tasa de desempleo y costos de la gasolina más altos registrados en su historia hasta ese momento. En Venezuela, a pesar de los altos ingresos provenientes de la renta petrolera, el Estado había adquirido enormes deudas con instituciones financieras extranjeras, hasta el punto que la deuda pública superaba los 25 millardos de dólares para 1983. Con una contundente declaración en 1979, al recibir la banda presidencial, Luis Herrera Campis ya vislumbraba el declive económico que se avecinaba para el país y que se concretaría con el Viernes Negro el 18 de febrero de 1983. Me toca recibir una economía desajustada y con signo de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente
la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. Reinaldo Tamariz, economista y profesor universitario, opina que con el Viernes Negro aparecieron muchos fenómenos que fueron determinantes para destruir la economía venezolana durante los gobiernos del punto fijismo, como la fuga de capitales a través de las denominadas empresas de maletín, empresas que recibían del Estado millonarias sumas de divisas preferenciales. Se estima una pérdida de alrededor de más de 60.000 millones de dólares. A partir de este momento, ocurre lo que conocemos como una espiral. Es decir, nuestra moneda comienza a sufrir devaluaciones cada cierto tiempo, producto de que las finanzas en Venezuela comienzan a tener inconvenientes porque comenzamos a gastar más de lo que ingresa. Para ese momento Venezuela era un país completamente que vivía de la renta petrolera. Es lo que nosotros conocemos como el modelo capitalista rentista. En los años 70, durante la época de la bonanza petrolera, el bolívar se había posicionado como una de las monedas más sólidas del mundo. Incluso en los comerciales de televisión se vendía una Venezuela próspera, donde su población era conocida con la expresión "está barato, dame dos". Pero a pesar de este estatus de nuestra moneda y de los altos ingresos por la venta de hidrocarburos, las grandes mayorías vivían otra realidad que no se mostraba en la televisión venezolana: el analfabetismo y la pobreza. Esa época de gloria del bolívar tampoco era favorable para Estados Unidos, quien seguía en la carrera por hacer de la moneda la divisa hegemónica, y a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fue creando las condiciones para que esa posición del bolívar acabara. Las políticas económicas, todas recomendadas y diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, aplicadas por Luis Herrera Campis y demás jefes de Estado en los años 80 y 90, condujeron al más terrible escenario de pobreza, violencia y precarización de la vida social y económica de la nación. A partir de ese momento, en Venezuela surge un cambio en nuestra cultura. Y te lo voy a plantear en dos puntos de vista. Por un lado, en vista de la situación y en vista de que por los problemas económicos que se generan y por los paquetes económicos que entrega el Fondo Monetario Internacional, en donde le dice a Venezuela: haz esto para que trates de mejorar la situación, Venezuela implementó las políticas, pero estas políticas lo que hicieron fue traer más inconvenientes. Un inconveniente, ¿cuál fue? Incremento de la tasa de desempleo. Muchas empresas comenzaron a despedir trabajadores porque no tenían cómo pagar. Seguramente se preguntarán que esa herida que sufrió el bolívar en 1983 con el denominado Viernes Negro no se ha sanado hasta el presente. Y en eso tal vez coincidimos todos. La diferencia está en el contexto social, político, cultural y económico. Y le explicamos por qué. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial aniquilaron el poder adquisitivo de la población. Sus préstamos condicionaron la aplicación de un paquete de medidas neoliberales, que incluía, entre otras cosas, el aumento de los servicios básicos como transporte, combustible y precio de la canasta básica. Estas medidas económicas llevaron al venezolano a acorralarlo. Y miren, cuando uno se siente acorralado, uno busca la manera de ver cómo alimenta a su familia. Las políticas neoliberales también incluyeron la disminución de la inversión social, la privatización de las empresas públicas y la devaluación de la moneda y libre convertibilidad, causando una tragedia social y un gigantesco desequilibrio económico, que en buena medida explica el descontento del pueblo en las calles expresado el 27 de febrero de 1989, estallido social más importante del siglo XX en América Latina, que conocemos como el Caracazo. Una vez que se produce la devaluación y que no se contrarresta esto con medidas sociales, bueno, lo que vino fue, se abandonó el plan de lo que era llamada la faja petrolífera, que había comenzado a finales de la década de los 70. Había empezado con mucha fuerza
habían venido inversionistas y se hicieron planes de explotación de la faja petrolífera, pero extraordinario. Se cancelan esos proyectos y se empieza a producir una degradación por completo de la vida nacional. En el país prevalecían las injusticias y perversidades de una desigual distribución del ingreso, de las diferencias sociales en la satisfacción de las necesidades básicas de las familias venezolanas. Y el Viernes Negro se podría decir que es como el punto de inflexión donde nuestra principal industria petrolera, venezolana, PDVSA, se convierte en un agente exterior de inversión. Por supuesto, eso un agente de extracción de nuestra riqueza petrolera que tendría que haber estado aquí en Venezuela para cubrir nuestras necesidades, pero entonces ahora está en el exterior. De acuerdo con información de la Oficina Central de Estadística e Informática, a mediados de 1989, la pobreza general se había duplicado al alcanzar casi los 2/3, es decir, más del 65% de los hogares nacionales. ¿Y todo eso qué hace? Todo eso hace desencadenando un gran conflicto, que es que esa brecha entre personas pudientes y personas pobres comienza a crecer drásticamente, yo diría que exponencialmente. Y entonces lo que son la tasa de pobreza y pobreza extrema empiezan a dispararse. Desde 1983 a 1999 las variaciones no fueron muchas para la población venezolana, dejando en evidencia que las políticas económicas del punto fijismo, con el visto bueno de Estados Unidos, fueron un total fracaso en materia macroeconómica y su objetivo manifiesto de equilibrar y sanear la economía. Se conjugaron crisis económica, crisis política, lo interno, la negociación de la deuda externa, que fue otro resultado del Viernes Negro. Vimos acá el que era el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, se llama Brady, y eso es una negociación que no solamente la hizo aquí, sino la hizo en el mundo, porque es una crisis global del capitalismo estadounidense, el sistema bancario. Ese mismo señor Brady fue a Brasil, fue a todos los países que tenían deuda, y una de las formas en que permitió que no hubiese ningún tipo de reclamos a la propuesta de estos bonos Brady fue que las deudas externas privadas también se incluyeran en esa negociación de la deuda externa. De manera que fue un saqueo y un robo y una demostración de la más grande corrupción, y sobre todo de la entrega o la demostración de que esa no existe tal burguesía nacional en Venezuela. Es una falacia, es una burguesía entregada a los capitales extranjeros y que además no tiene ningún sentido práctico. Se agudizó la crisis del sector financiero, generando la aplicación de un sinfín de programas de ajuste económicos, tales como el Gran Viraje, el Plan Corrales y la Agenda Venezuela, todos sin resultados exitosos para el pueblo. Lo que sucedió en el 83 hoy todavía sigue sucediendo. O sea, la devaluación de Bolívar no se ha detenido. Han ocurrido diferentes o han implementado diferentes procesos, pero sigue ocurriendo la devaluación de Bolívar, lo estamos viviendo ahorita. Ahora, bajo contextos históricos diferentes. A partir de la llegada del presidente Chávez, del comandante Chávez, a partir de la revolución, a partir de esa presentación del proyecto país que él entrega y que gran cantidad del pueblo venezolano asume y lo acompaña, efectivamente, él mantiene un control de cambio, porque dentro de su concepto, dentro de su asesoría, están claros, y ahora con mucho más razón, porque te echaste de enemigo, ¿verdad?, al gobierno norteamericano. Todas estas empresas de alguna manera van a buscar de agarrar todo eso y llevárselo, todos esos dólares. ¿Qué hace el gobierno de Chávez? Nos mantenemos en petróleo, nos mantenemos dentro de una economía capitalista rentística, pero con una gran diferencia, que la distribución de la renta fue mucho mejor que en la Cuarta República. Y eso se ve a legua y eso lo ve uno en los números. Los primeros números que presenta el gobierno del comandante Chávez hasta el 2012 son números que no tienen ningún otro país. Incluso Venezuela en el 2012 cumplió con los 30 objetivos de la ONU.
La primera hazaña de la Revolución Bolivariana, que inició en 1999, liderada por el comandante Hugo Chávez, fue pagar la deuda externa y liberar el país de la dictadura bancaria global. Además, encaminó el modelo rentista petrolero en una justa distribución de los recursos, beneficiando a los sectores olvidados por el capitalismo rentista. Construir una nueva forma de relacionar, de rescatar la soberanía, de rescatar el valor de la moneda, como lo hizo el presidente Chávez. Claro, un momento de ingreso petrolero, donde podía mantener la soberanía sobre el ingreso. Cambió las relaciones de intercambio, restableciendo en vez del 1% de regalía, llevándola al 30%, 80 y tanto, casi el 90% del total de los ingresos petroleros o de la producción del precio de realización del petróleo se quedaba en Venezuela en forma de impuestos, en forma de regalía, en forma de ganancia. Se incrementó la inversión social, destinando más del 70% a satisfacer las verdaderas necesidades del pueblo. Se recuperó el sistema público de salud con la creación de la Misión Barrio Adentro. En materia de educación se creó la Misión Robinson, logrando el hito de una Venezuela 100% alfabetizada. Venezuela pasó a registrar en sus filas el 93% de escolaridad, de los cuales 86% de los estudiantes se forman en instituciones públicas. Se alcanzó la meta de 100% adultos mayores pensionados. En el sector vivienda se han construido más de 4.500.000 casas y apartamentos. Pero los esfuerzos de la Revolución Bolivariana por revertir los daños sociales y económicos ocasionados durante la Cuarta República no han tenido el camino libre. Estados Unidos nunca ha desistido en su guerra frontal contra Venezuela. En 2002 promovió en alianza con la ultraderecha del país el paro empresarial y el sabotaje petrolero, para generar una parálisis de la economía, respaldada por las transnacionales, los grandes empresarios venezolanos y buena parte de la gerencia de la empresa petrolera estatal, PDVSA. Esta embestida contra la economía provocó que el PIB se contrajera en 18%. Entre los años 2002-2003, hubo amplia escasez de productos básicos, la inflación se duplicó y nuevamente apareció el fenómeno de la fuga de capitales. Este plan fue derrotado gracias a la unión del pueblo y el gobierno bolivariano. En los últimos años, la guerra económica tiene varios blancos, pero el Bolívar sigue ocupando un lugar de honor. Para enfrentar las agresiones contra el país y sanciones económicas, el gobierno venezolano lanzó en 2018 una moneda digital, el Petro, la cual solo en preventa superó los $1.000 millones en ofertas. Ante esta iniciativa del gobierno venezolano, la respuesta de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump no se hizo esperar, dirigiendo los ataques contra el Petro, criptoactivo de gran aceptación para la comunidad internacional, por su respaldo en las reservas y riquezas naturales de Venezuela. A partir del año 2015, el país comienza a vivir un nuevo tiempo económico, que inicia con el gran asedio del gobierno de los Estados Unidos, con sanciones, bloqueos y otras medidas coercitivas. En dicho plan de ataque estaría de nuevo el bolívar como blanco y la merma en la calidad de vida de los venezolanos. De ese tema estaremos hablando en la siguiente cita. Por lo pronto, nos despedimos. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos colocando en la mira los sucesos más importantes del acontecer nacional e internacional.